Un sistema de secado es un equipo utilizado para remover humedad no deseada en un material. Este proceso puede darse de diversas maneras, pero los mecanismos más comunes son secado por medios mecánicos que utilizan algún tipo de fuerza para comprimir el material y para retirar la humedad, entre ellos el secado por centrifugado, tornillos sin fin de paso variable o filtroprensas. Y el otro tipo es el secado por evaporación, que utiliza aire seco que entra en contacto con el material para remover humedad hasta máximo su punto de saturación. Las configuraciones de equipo de secado abarcan procesos por baches, donde el producto a secar permanece un lapso de tiempo en el equipo hasta su descarga, mientras que en los procesos continuos el producto a secar entra y sale de forma constante. Las partes básicas que componen un sistema de secado por aire son un ventilador o equipo que provee de aire al secador para poder realizar el intercambio de masa y energía entre aire y material y de esta manera remover la humedad. El ducto de transporte direcciona el aire desde la entrada hasta que sale del secador con una ganancia de humedad. Una fuente de calor, o en este caso una resistencia eléctrica, utilizada para aumentar la temperatura del aire de secado, con el objetivo de disminuir la humedad relativa y aumentar el potencial del aire para secar. El damper o ventana de regulación es un dispositivo manual o automático que permite graduar el paso de aire a la cámara de secado. La zona de secado es el lugar donde se da el contacto entre el aire y el material que es objeto de secado. Luego que el aire pasa por la cámara de secado, sale del ducto con una mayor humedad. Báscula como instrumento de control para la pérdida de masa del objeto a secar. Para realizar el diagnóstico energético de un proceso de secado es necesario los siguientes instrumentos de medición. Un anemómetro para medir la velocidad promedio de entrada o salida del aire de secado. Un flexómetro para determinar las dimensiones del ducto de entrada o salida. Cronómetro para medir el tiempo de secado. Termohigrómetro para medir temperatura y humedad relativa del aire a la entrada y salida del secador. Y báscula para medir la masa al principio y al final del proceso. El procedimiento básico para realizar el diagnóstico del sistema de secado consiste en medir las dimensiones del ducto de salida, largo y ancho para determinar el área efectiva de salida del aire. Encender el ventilador de entrada de aire y la resistencia por al menos 20 minutos, logrando así que el sistema se encuentre en estado estable. Utilizando el anemómetro, medir en al menos 6 puntos la velocidad promedio de salida del aire. Luego de verificar que el sistema se encuentra en estado estable, se mide la temperatura y humedad relativa del aire de secado. Aunque se mida la salida, se considera el de entrada, pues se mide previo a montar la esponja húmeda. Adicionalmente, estas variables se consideran estables en el tiempo. Humedecer la esponja con agua evitando que quede sobresaturada, es decir, sin presencia de goteo. Con el sistema en estado estable, apagar el ventilador y resistencia y sujetar la esponja húmeda sobre el soporte de la báscula y registrar su masa inicial. Lo anterior debe hacerse con el equipo apagado para evitar la vibración arroje valores de masa inexactos. Este procedimiento debe hacerse lo más rápido posible. Conocida la masa inicial de la esponja, se enciende nuevamente el ventilador de aire y la resistencia eléctrica, momento en el cual comienza la toma de tiempo. Registrar en intervalos de 20 segundos la humedad relativa y temperatura del aire de salida. Este se deberá tomar al menos entre 5 a 7 minutos que dura el proceso de secado.
Una vez finalizado el tiempo de secado, se apaga ventilador y resistencia y se registra la masa final de la esponja determinada en la báscula. Para realizar los cálculos termodinámicos y desempeño del sistema de secado, es necesario verificar que se tengan los parámetros de operación que se muestran en la tabla, tanto los que se registran solo una vez, que no son dependientes o variables en el tiempo, como los que se registran en función del mismo. Luego de medir los diferentes parámetros de operación del proceso de secado, es posible calcular el caudal de aire del ventilador según la medición, el flujo másico de aire seco que entra a la cámara de secado y utilizando un programa como LS o una tabla ciclométrica, calcular la humedad absoluta promedio tanto a la entrada como a la salida del secador. Con estos valores y mediante fórmula será posible calcular cuál fue el agua evaporada o la cantidad de masa que fue extraída de la esponja. Esta deberá ser comparada contra la medida realizada con la báscula antes y después del secado y se debe comparar cuál es el porcentaje de error o de variación entre las mismas. Luego de todo esto, será posible dar algunos tips para mejorar el proceso de secado.